examen físico. Desde hace mucho tiempo hay 4 procederes o 4 maniobras que todo médico debe de dominar lo más cabalmente posible y que constituyen la base de la extracción de la información que el enfermo tiene y nosotros debemos obtener. Me estoy refiriendo a los elementos claves como la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Son 4 elementos indispensables que todo médico debe dominar. La inspección, por supuesto, que va desde el primer contacto que tiene el médico con su enfermo y que tiene que ser una persona sagaz, observadora. El médico tiene que tener la intuición de no dejar escapar ningún elemento que pueda adornar o traer al enfermo y pasarla por él. Lo vemos con mucha frecuencia, por ejemplo, cuando en el examen físico general, en el examen de la piel es el sistema más extenso de la economía y los estudiantes, el médico novel, pues habitualmente lo refiere de una forma muy limitada, muy rígida y se refiere nada más que al color de la piel, cuando la coloración incluso de la piel puede tener diferentes tonalidades en diferentes lugares y no explora, por así decirlo, la piel en su totalidad. Esto es para citar un ejemplo. Quiero decir con esto y enfatizar que lo mismo se refiere al examen físico general, al regional o al examen por aparatos o sistemas. El arte de la inspección requiere una observación rigurosa y lograr plasmar en el documento de la historia clínica lo más verídico posible lo que yo estoy constatando, lo que yo estoy viendo en ese enfermo. Que puede ser, si estoy en el aparato respiratorio, de las modificaciones de la frecuencia respiratoria, la constitución, el aspecto del tórax, las modificaciones de las mamas, que todo el mundo puede tener diferentes variaciones anatómicas, normales o patológicas, que estoy en la obligación de recoger. En la palpación, igualmente, debo saber que como se palpa el tórax, no se palpa el abdomen. Cada una de ellas tiene su requerimiento semiotécnico que el médico obligatoriamente tiene que dominar para poder extraer esa información en la cual sustentar o recoger todos los hallazgos que el examen físico es capaz de dar. La percusión, que muchas veces es un elemento que se hace muy rutinario o se obvia, y son pocos los médicos, los alumnos, los internos, que los vemos percutiendo un cráneo, o que los vemos percutiendo la región external, o que los vemos percutiendo el abdomen, por considerar que la información que nos transmite es poca. Y aun cuando en N número de situaciones la información sea poca, no podemos dejar de pasar por omisión la no ejecución de ese proceder que puede ser extremadamente útil en determinados momentos. Me asalta a la mente, por ejemplo, ahora en la exploración del vaso. Los alumnos se adiestran en la exploración del vaso mediante una maniobra que es la maniobra de Schuster, la posición diagonal de Schuster. Eso es para palpar el vaso. Sin embargo, el vaso puede ser percutible en el emitora izquierdo hacia la base, entre el noveno y onceno espacio intercostal normalmente, o patológicamente, y yo estoy en la obligación de percutir esa área esplénica. Eso con mucha frecuencia se omite. Como se omite la percusión del borde superior del hígado, que tengo que ir percutiendo todo el emitora derecho hasta constatar la presencia de matidez que me indica que a ese nivel donde lo constate está el borde superior hepático. Y por último la ocultación, un método extremadamente útil, extremadamente importante y que los médicos ya, algunos subespecialistas, han abandonado, sobre todo por ejemplo en el examen cardiovascular. Consideran que si tengo la posibilidad de hacer un ecocardiograma, la ocultación no va a ofrecerme más datos que la tecnología. Bueno, pues ese es un error. El profesor Brandwald, cardiólogo norteamericano, insiste en que incluso los cardiólogos de más alta tecnología nunca podrán abandonar el estetoscopio. Incluso hay investigaciones que en grandes hospitales cardiológicos solo el 20% de los profesionales domina el arte de la ocultación. El 80% restante se han casado con la alta tecnología y por supuesto han abandonado un elemento indispensable del examen físico.
De manera que estos 4 procederes o estos 4 aspectos básicos de la exploración clínica, el médico tiene que tratar siempre en su perfeccionamiento constante de alcanzar el más alto dominio de estas maniobras.